satisfacción laboral en empleados de la Dirección General de Informática de la ciudad capital de Santiago del Estero. Mi directora ha sido la licenciada María de la Paz Nieto Bartaburu y la licenciada Gabriela Salvatierra Rojo. Bueno, antes de comenzar quería comentarles que, bueno, además del PowerPoint que voy a comentarles a continuación, expresando cómo ha sido mi experiencia en este proceso de investigación y también le he agregado ideas claves que me parece que podrían servirles a ustedes en su proceso. Bueno, he comenzado con las preguntas frecuentes que considero que todos nos hacemos a la hora de empezar, que es qué y cómo investigar, si cuantitativo o cualitativo, y si hago de un tema que me gusta o elijo un tema fácil porque me quiero recibir rápido. Bueno, para comenzar, me parece importante como disparador del punto de partida pararse a pensar qué quiero investigar, ya que es un proceso que dura al menos un año y debe ser un tema que al investigador le resulte atractivo. Definir el marco disciplinar con el que desea trabajar, ya sea psicología laboral, forense, educacional, etc. Delimitar la metodología a emplear y detectar las variables y dónde tendría posibilidad de acceso para realizar la muestra. Bueno, acerca de mi investigación. En un primer momento decido realizar mi TIF dentro del ámbito de estudio de la psicología laboral. Bueno, particularmente el año que he empezado a estudiar psicología también he comenzado a trabajar en la Administración Pública de Santiago, y bueno, me ha parecido, en el momento en el que he empezado a pensar sobre qué iba a investigar, me ha parecido importante relacionar de alguna forma las dos cosas que había hecho durante estos años, que han sido estudiar psicología y bueno, trabajar en la Administración Pública. Luego fui definiendo la metodología. Me ha resultado interesante a través de la recolección de los datos poder analizar la relación entre dos variables que a mi entender podían encontrarse relacionadas. Bueno, en este caso ha sido el estrés y la satisfacción laboral. Es así que decido realizar una investigación cuantitativa con un tipo de estudio descriptivo y correlacional. El paso a seguir fue investigar si existían estudios realizados anteriormente que hayan incluido ambas variables con instrumentos de recolección de los datos validados y estandarizados. El planteo de la problemática. Bueno, Santiago del Estero es una de las 7 provincias dentro de la Argentina con más empleo público que trabajadores en el sector privado. En relación al estrés y la satisfacción laboral, uno de los factores que influyen en ambos están relacionados al entorno físico y el espacio, la limpieza, la higiene y temperatura del ambiente. Es relevante llevar a cabo la investigación en la Dirección General de Informática, ubicada en Ibarra, las famosas Torres del Grano, que es uno de los más modernos edificios gubernamentales que cuenta con infraestructura y tecnología de última generación. La magnitud de los problemas relacionados con el estrés va en aumento debido a que el carácter del trabajo ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. La satisfacción en el trabajo viene siendo en los últimos años uno de los temas de especial interés en el ámbito de la investigación, y es más probable que los individuos que estén satisfechos y comprometidos con una organización se queden en ella y acepten los desafíos que se les plantean. La pregunta de investigación, que es orientadora fundamental del proceso. En relación a lo antes planteado, la investigación ha pretendido dar respuesta al siguiente interrogante. ¿Existe relación entre el estrés y la satisfacción laboral en empleados de la Dirección General de Informática de la ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero? Aquí también me parece importante remarcar el tema de la formalidad de la escritura, que es muy importante, que el tribunal lo evalúa, y que puede ser motivo también de observación. No hubiera sido lo mismo si yo hubiera escrito la pregunta, ¿existe relación entre el estrés y la satisfacción laboral? O sea, la pregunta no hubiera estado completa formalmente. Es algo que por ahí, como no estamos acostumbrados a escribir en una investigación o a hacer una tesis, digamos, es algo que se nos puede pasar de alto y es un aspecto fundamental. Y también todo lo relacionado a normas APA, a la ortografía, todos estos temas. Bueno, el objetivo general de mi investigación ha sido analizar si existe relación entre el estrés y la satisfacción laboral
en los empleados de la Dirección General de Informática de la ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero. Los objetivos específicos: explorar los factores de satisfacción e insatisfacción laboral que son percibidos por los empleados de la Dirección General de Informática, determinar cuál es el factor de satisfacción laboral predominante, identificar si se destacan estresores laborales en el rol que desempeñan los empleados dentro de la dirección, y por último, indagar si hay diferencias en la satisfacción laboral y el estrés según sexo, edad y años de antigüedad en la administración pública. Los instrumentos de recolección de datos. Utilizar el cuestionario sobre el estrés laboral, validado y estandarizado por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, y el cuestionario de satisfacción laboral S2023. Los cuestionarios han sido administrados a los empleados dentro del horario laboral con previa autorización del director de la repartición. La mayoría de los empleados ha tenido buena predisposición y ha aceptado realizar los cuestionarios. Sin embargo, existe un número menor de empleados a los cuales he observado reticentes a la hora de responder. He tenido que volver en varias oportunidades a la repartición porque alegaban que en ese momento no disponían de tiempo, y 4 personas han expresado que no querían responder. Una vez administrados todos los cuestionarios, el paso siguiente ha sido acomodar los datos en una planilla de Excel. El análisis de los datos. Se parte respondiendo a los objetivos específicos. Para dar respuesta al primer objetivo específico de mi investigación, los resultados se han obtenido a partir del cuestionario de satisfacción laboral S2023, utilizando también el programa SPSS, que esto es muy importante también para los alumnos que están realizando una investigación de tipo cuantitativa, que pueden ir bajando el programita. Hay tutoriales en YouTube que explican cómo el manejo, así que si lo quieren ir bajando es de mucha ayuda. A partir de las respuestas se ha podido agrupar 5 dimensiones, las cuales indicaban que existía cierta tendencia hacia los valores altos de satisfacción laboral. Para dar respuesta al segundo objetivo específico, en relación al puntaje obtenido por la media de cada dimensión, se ha podido detectar que la dimensión de satisfacción predominante en los empleados fue la satisfacción con el ambiente físico. Para dar respuesta al tercer objetivo específico, los resultados se han obtenido a partir del cuestionario de estrés laboral y utilizando también el programa SPSS. A partir de las respuestas se ha podido agrupar 7 dimensiones de estresores laborales que indicaban que existía cierta tendencia hacia los valores mínimos de estrés laboral. En relación al puntaje obtenido por la media de cada dimensión, se ha podido destacar que la dimensión de estrés laboral que predominaba en los empleados ha sido en relación al clima organizacional. Y por último, para responder al cuarto objetivo específico, se obtuvo el valor T y valor P de la variable sexo, edad y antigüedad en relación a la satisfacción y al estrés. En cuanto al sexo, en relación a la satisfacción, se ha podido descubrir que existían diferencias significativas, y en cuanto al estrés, que no existían diferencias significativas. En cuanto a la variable edad, en relación a la satisfacción y el estrés, no existían diferencias significativas, y en cuanto a la antigüedad, a los años de antigüedad, en relación a la satisfacción y el estrés, tampoco existían diferencias significativas. Y para responder al objetivo general, se ha realizado la correlación de Pearson, y el resultado obtenido ha sido que no existe relación entre el estrés y la satisfacción laboral en los empleados de la Dirección General de Informática de la provincia de Santiago del Estero. A partir del resultado del objetivo general se ha podido dar respuesta a la pregunta de esta investigación, y la respuesta ha sido que no existe relación entre el estrés y la satisfacción laboral en los empleados que conformaron la muestra de la Dirección General de Informática de la provincia de Santiago del Estero. El hallazgo del estudio de esta investigación ha sido descubrir que ambas variables son independientes, que quiere decir que el estrés no va a aumentar cuando la satisfacción laboral disminuye, y viceversa. La satisfacción no disminuye cuando el estrés laboral aumenta. Bueno, en relación a la defensa, me ha parecido importante comentarles una de las preguntas que a mí me han realizado, como para que vayan teniendo una idea de cómo es la modalidad de las preguntas, que son todas relacionadas a lo que uno ha hecho, digamos, durante el proceso,
y a mi entender, o de acuerdo a mi experiencia, lo que les puedo decir que es, las realizan para que uno reflexione, para que pueda reflexionar acerca de los datos que se han obtenido en la investigación. A mí lo que me han preguntado es si yo consideraba que algún factor podría haber influido en los resultados de la investigación, ya que uno espera que exista algún tipo de relación entre el estrés y la satisfacción laboral. Además, los resultados de satisfacción en mi investigación han salido altos y de estrés casi nulos. Y bueno, nosotros que somos santeños y trabajamos en la administración pública o conocemos gente que trabaja en la administración pública, sabemos que los empleados no están tan satisfechos, hay factores como, por ejemplo, el sueldo no es tan alto, y bueno, hay cosas que sí podrían dar inicio a que quizá algo podría haber influido en los resultados de la investigación. Y mi respuesta ha sido que lo que yo pensaba al respecto es que quizá los empleados pueden haber dudado de los fines para los cuales utilizaría sus respuestas. Podrían haber pensado, por ejemplo, que pertenecía a algún grupo político, y eso quizá puede haber influido en cierta manera en ellos a la hora de responder. Y para finalizar, la experiencia de TIF fue totalmente gratificante, tanto a nivel personal como profesional. Me he sentido en todo momento acompañada por mi directora y codirectora, como así también por la facultad durante todo el proceso. Esto es muy importante por ahí para los alumnos que todavía no tienen una directora y una codirectora, saber que en el área de investigación pueden hacer consultas. Yo he hecho una consulta inclusive con la profesora licenciada Carreras, y también me han prestado tesis que han sido de mucha ayuda. Y por último, en relación a mi tribunal, los dictámenes han sido enriquecedores, tanto los del proyecto como los del trabajo final del TIF. Durante la defensa me han hecho sentir cómoda, a gusto, las preguntas realizadas han sido en relación a mi exposición. Y eso es todo. Buenísimo, Sole. Muchísimas gracias. Un aplauso simbólico. Muchas gracias. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a nuestro próximo expositor, y después, si pueden ir anotando, quieren anotar en el chat o ustedes de alguna manera sus preguntas, dudas o comentarios para que después abramos a preguntas, ¿sí? Así que bueno, licenciado Martín Varela, le cedo la palabra. Bien, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Y he tenido un problemita porque me empezó a andar muy lento la computadora, así que he tenido que seguir con el celular. Espero que se me escuche bien. Bien. Mi nombre es Martín Varela. Me he recibido este año, en febrero del 2020. Mi trabajo final de grado se titula Un estudio descriptivo retrospectivo sobre la producción de los trabajos integradores finales en el marco de la carrera de licenciatura en Psicología de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Mi directora ha sido la doctora Paula Carreras, y bueno, yo más o menos quería eh, conversar un poco sobre lo que ha sido la experiencia a lo largo del proceso de la investigación, y dejarles también, en base a la experiencia, de algunas herramientas que ustedes también pueden utilizar, tanto los que están en el proceso del TIF y los que todavía no han comenzado. Siguiendo un poco lo que decía la compañera Soledad recién, más o menos complementar esto. Cuando nosotros nos encontramos con el inicio del proceso de la investigación, siempre nos encontramos con dos preguntas rectoras: el qué y el para qué. ¿Qué es el qué? El qué vamos a investigar, perdón, el qué y el cómo. El qué vamos a investigar y el cómo, que responde a cómo nosotros vamos a investigar eso que hemos decidido investigar. Y también se puede sumar una tercera pregunta, que es el para qué, es decir, ¿para qué estoy haciendo esto? Es una respuesta obvia decir de que nosotros realizamos esto para obtener el título de grado, ¿verdad? Pero hay algo implícito también en esa pregunta, es decir, ¿qué relevancia tiene esta investigación? Vamos a dividir esto en dos grandes bloques, como hemos dicho: la parte de lo que es el proceso de la investigación y la defensa. Para esto he marcado 4 puntos que para mí me han favorecido
para realizar la tesis. Es decir, realizar el proyecto, terminar de rendir todas las materias, presentar el proyecto y en el lapso de un año presentar la tesis y defenderla. ¿Cuáles son estos 5 puntos que les pueden favorecer? Primero, tener en cuenta lo que son los conocimientos previos. Segundo, la elaboración del proyecto. Tercero, recopilación de los datos, perdón. Y por último, la escritura. Cuando hablamos de los conocimientos previos los vamos a obtener a lo largo de nuestra carrera. Es decir, nosotros vamos a encontrar el qué en cualquiera de todas las materias que nosotros hemos cursado. Ahí puede estar esa variable que nosotros puede ser de interés para una investigación final. Y el cómo lo vamos a obtener a partir de lo que son materias específicas, como por ejemplo, fundamentos del pensamiento científico, fundamentos psicométricos, las estadísticas, tanto la descriptiva como la inferencial, y por supuesto, metodología de la investigación 1 y 2. Aquí nosotros ya estamos preparados para enfrentarnos a esas 2 preguntas que nos vamos a hacer cuando vayamos a hacer la investigación. ¿Y qué tiene que ver esto? Cuando se ha pensado este trabajo final de grado, allá cuando estaba cursando segundo año, era una tesis bibliográfica. Era una tesis bibliográfica sobre la película Pink Floyd. Bien, evidentemente ha terminado siendo un trabajo cuantitativo, o sea, nada que ver. Y esto tiene que ver con un proceso natural, o sea, es parte del proceso de que las cosas vayan cambiando. ¿Por qué? Porque uno descubre qué va a investigar investigando. A mí que me ha ayudado muchísimo en esto, aprender a leer, por ejemplo, lo que son las investigaciones. Para eso estaban asistido también por ejemplo, los talleres de lectura que ofrece la UCSE, a cargo de la doctora María José Lamy Hernández. Aprender a ver también cuáles son los errores que se cometen y en función de eso, leyendo investigaciones, he tomado una línea de investigación que ha quedado abierta y en función de esa ha seguido mi investigación. Así que presten atención a eso también, a aquellos que por lo general no han encontrado un tema. El segundo punto es el proyecto de investigación, que me ha ayudado a mí a terminar el proyecto en el lapso de un año. Y hay 3 variantes o 3 variables que han sido fundamentales en este caso. Primero, el compromiso con el TIF, es decir, ponerme a escribir el proyecto. Una vez que terminaba las PPS, venía, me ponía a escribir un poquito, me fijaba el tema, esto no va, aquello no va. Y ese es el compromiso que uno tiene que tener, el día a día. Segundo, la elección de un director. Aquí ha tenido que ver algo importante que yo siempre lo adjudico a que gracias a lo que ha sido la participación académica, es decir, involucrarme académicamente, por ejemplo, en este caso, ser ayudante de la materia de psicología social y comunitaria, a mí me ha acercado a mi directora. Es decir, yo he tenido un contacto más directo con ella ha visto mi compromiso con el TIF, me ha ayudado muchísimo y al final ha aceptado ser mi directora. Y tercero, la tercera variante también, que me ha llevado a mí a terminar el proyecto a tiempo, ha sido la materia de TIF, el seminario de TIF, en donde todas las semanas iba con un poquito y la iba armando. Entonces siempre aprovechen ese espacio, porque en TIF ustedes van a saber todo. El tercer punto también es lo que es la recopilación de los datos. Es decir, ya nos han aprobado, hemos presentado el proyecto, nos han aprobado y ahora viene la parte en donde nosotros empezamos a trabajar en terreno, digamos, en ese sentido, de recopilación, análisis de los datos y las conclusiones que nosotros podemos tener. Aquí tiene que ver muchísimo factores positivos que ustedes pueden tener. Digamos, los factores que a mí me han ayudado han sido, primero, el acompañamiento de mi directora, que ha sido incondicional, me ha enseñado a qué recopilar, cómo recopilar, también el análisis de los datos, cómo analizarlos, ha sido fundamental. Después, la viabilidad del trabajo que se ha realizado ha sido gracias al acceso al área de investigación, que en este caso la parte de la coordinación me ha permitido a mí ingresar a trabajar con las tesis.
y también junto con las referentes del área de investigación, en donde ellos me han dado un lugarcito donde yo estaba leyendo todos los días, me iba y leía las tesis y recopilaba los datos. Y para el análisis de los datos, que era una de las cosas que recién escuchaba a la compañera, que a mí me han servido mucho también los espacios, brindado las cátedras abiertas, porque mi trabajo también, o sea, el análisis de los datos, se lo he hecho a través de un software estadístico que es el SPSS, y yo he aprovechado las dos cátedras abiertas que he tenido a disponibilidad para ir y aprender a manejar el programa. A cargo, por supuesto, de la doctora María de la Paz Nieto Bartaburo y el licenciado Martín Josami. Tercer punto es la escritura. La escritura es algo de que, por ejemplo, en mi caso yo creía que sabía escribir, después me he dado cuenta que no sabía escribir. En el momento en cuando... En el momento en que, perdón, escuchaba una voz, en el momento en que me he puesto a escribir la tesis, ahí me he dado cuenta de que tenía ciertas herramientas, pero todavía me faltaba. ¿Qué es lo que me ha servido a mí? Por ejemplo, una materia en filosofía contemporánea, en una materia de segundo año, en donde nosotros hemos hecho un trabajo, una monografía de más de 100 hojas, en donde la cuestión era escribir, tratar de citar, tratar de aprender a citar, y todo eso ha sido complementario, y eso hablamos siempre de lo que hablamos recién, del primer punto, que son los conocimientos previos, que siempre hay que aprovechar todo. Por supuesto que mi directora me corregía al pie de la letra. He aprendido a citar con normas APA gracias al seminario de TIF. Entonces, las herramientas siempre han estado. He presentado, listo, se ha terminado la escritura de la tesis, se la he impreso y se la he entregado. Eso con respecto a lo que le puedo brindar como experiencia del proceso de investigación. Ahora, la parte de la defensa, si bien había sido pensada como cualquier defensa, con el tribunal al frente, exponiendo con un power y todo lo demás, pero al momento de defenderla ha sido todo lo contrario. Ha sido virtual. Pero no como consecuencia de la realidad que estamos atravesando ahora, sino por meras cuestiones climáticas. Parte de mi tribunal era de Tucumán, es de Tucumán, no han podido venir por el corte de rutas, y la otra parte de mi tribunal estaba con parte médico. Sin embargo, desde el box de psicología, las tutoras, la parte de la coordinación, una logística inmediata, han armado todo como para que yo pueda defender en ese momento de forma virtual. No existía sí, existía la plataforma Zoom, pero eran totalmente desconocidas en este sentido, así que frente a una computadora he hecho mi defensa. Por supuesto, parte de la experiencia esa de la defensa, y también como para decirles a quienes ahora defienden, tienen que defender de forma virtual, tienen la suerte por lo menos de tener como soporte la mirada del tribunal. En mi caso me sentía muy nervioso porque no sabía si me escuchaban, eran muchísimas cosas que me desconcentraban, pero sin embargo ha salido todo perfecto, se ha entendido y ha tenido una buena devolución. Pero con esto le quiero decir, no le tengan miedo a las defensas virtuales, no le tengan para nada miedo a las defensas virtuales, porque tiene todo lo necesario como para que ustedes puedan hacer una buena defensa y tampoco se pongan nerviosos. Bueno, básicamente no he hablado tanto de mi TIF, sino del proceso, y espero haberles dejado, aunque sea alguna cosita que puedan aprovechar, alguna herramienta que puedan aprovechar aquellos que están empezando en el proceso. Muchas gracias, Martín. Y bueno, ahora abrimos espacio a preguntas, comentarios, sugerencias o reflexiones de lo que han podido escuchar, tanto de la experiencia de Soledad como de Martín. Así que si quieren activar el micrófono o en el chat poner la pregunta o comentario, así lo podemos leer. Ahí, Martín, preguntan,
Licenciado, ¿podrías recordar el tema de investigación? El tema de investigación es básicamente el título de la investigación. Es un estudio descriptivo, retrospectivo, sobre la producción de trabajos integradores finales entre el periodo 2010-2018 en el marco de la carrera de licenciatura en psicología de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Ese es el tema de investigación. ¿Alguna otra pregunta? Profe Ale, profe Paula o profe Alicia, si quieren comentar algo también. Pregunta Rubén, ¿cuáles han Pregunta sido? sobre la conclusión. ¿Cuáles han sido sus Bien, conclusiones? para mí, ¿verdad? ¿O para Sí. Soledad? No, Soledad ya he presentado. Bien, las conclusiones, ha sido un estudio, bueno, como decíamos, un estudio descriptivo sobre los elementos que componen las tesis en el lapso de este periodo de 2010-2018. Algunas de las conclusiones más relevantes, no voy a nombrar todas porque han sido muchos los elementos que se han relevado, como por ejemplo las variables más estudiadas, los campos de la psicología en donde se insertan los TIF, la metodología utilizada, los alcances, los instrumentos utilizados para la recolección de datos, el género, las etapas evolutivas de las unidades de análisis, las mismas unidades de análisis. Entonces es muchísima información y se han tomado únicamente lo que son las frecuencias y porcentajes. Aquí también se han presentado en tablas cruzadas o tablas de contingencia y las tablas comunes. Las conclusiones es, por ejemplo, que las variables más estudiadas han sido burnout y representaciones sociales. La mayoría de los trabajos se insertan dentro de lo que es la psicología cognitivo-conductual y el psicoanálisis. Ahora, a lo largo de este tiempo, las tesis insertas en psicoanálisis han decaído y las de cognitivo-conductual han aumentado, al igual que lo de del área de la psicología laboral. Por ejemplo, hay más tesis con estudios descriptivos, explorativos descriptivos. Los cualitativos han tenido su auge entre los años 2010 y 2013 y después han empezado a descender y han aumentado los estudios descriptivos. Los instrumentos más utilizados son las entrevistas semidirigidas. Dentro de lo que son los tipos de investigación, por ejemplo, hay más trabajos cuantitativos que cualitativos. Mixtos hay muy poquitos, y bibliográficos, por ejemplo, que aquí se ha hecho una distinción entre lo que son los tipos de trabajos bibliográficos y los tipos de trabajos de campo, y los otros tipos que son los trabajos de campo. En este caso, únicamente 9 trabajos bibliográficos se han recopilado, y los demás, del total de 180 tesis que se han relevado, han sido trabajos de campo. Una de las cosas también es que trabajando dentro de lo que es la psicología y teniendo tantas herramientas como por ejemplo lo que son las técnicas proyectivas, se ha trabajado con este tipo de instrumentos para recolectar los datos, se ha trabajado muy poco. Si bien la entrevista semidirigida es por excelencia, digamos, es la técnica por excelencia dentro de lo que es la clínica, pero también las técnicas proyectivas que han quedado aisladas. Se ha utilizado un Rorschach, que eso también ha sido importante de encontrar en el año 2010, pero por única vez. Bueno, básicamente esas han sido las conclusiones, para no nombrar todas, porque si no... Buenísimo, Martín, gracias. Ahí hay una pregunta de María de los Ángeles. Sí, me permiten un momentito antes de que sigan con las preguntas. Ahí valorar un poco el trabajo que ha realizado Martín. Recuerdo cuando Martín estaba comenzando con su proyecto, que se acerca a la gestión de la carrera,
con un poco de temor porque iba a investigar un tema que involucraba directamente inclusive los procesos administrativos y demás, ¿no? Y recuerdo haberle dicho en ese momento, sí, bienvenido, no tenemos ese tipo de trabajo. Destaco enormemente el impecable trabajo que Martín ha dado realmente, es así como él lo comenta, y si ustedes lo escucharon, la información que arroja su investigación para nosotros es muy valiosa, y sería muy importante que quizás alguno de los alumnos lo pudiera continuar. No sé en qué, en el 2019 tomaste el estudio, Martín. Sí, en el año pasado. El año pasado Claro, he realizado el estudio. Hasta el 2018. el estudio. Claro, hasta el 2018. Claro, las tesis hasta Y el a partir 2018. de ahí a hoy ya sí, tenemos 2 gran años. cantidad, y bueno, ver cómo evolucionan esto de los temas, las variables, los enfoques, las líneas teóricas es valioso. Simplemente eso, valorar lo que el trabajo diferencial de Martín, y animarlos a continuar también así, a hacer algo diferente, y no tener miedo si algo que les interese de la carrera y del plan de estudio, de cualquier tipo de tema que nos va a resultar siempre un gran aporte. Gracias. Buenas tardes. Hola, Eli. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, mi pregunta es para los dos y está relacionada un poco con lo que decía la profe en el trayecto que han hecho haciendo su investigación. ¿Cómo ha sido su experiencia por ahí? ¿Qué preocupaciones han surgido en el camino y cómo han ido sorteándolos para ambos, no? A mí me ha pasado particularmente cuando he notado, cuando ya he empezado a hacer los cuestionarios, digamos, a tomar los cuestionarios, y he notado en algunos empleados que por ahí no tenían tantas ganas de responder, me he preocupado, digamos, lo he hablado con mi directora y mi codirectora. Pensaba que tenía que ser toda la muestra, que todos los empleados tenían que responder. Esa ha sido mi preocupación más grande y mi miedo, pensando que no lo iba a poder llevar adelante la investigación, y ya me habían aprobado el proyecto. Y bueno, mi director y mi codirector, bueno, me han aclarado esa duda que yo tenía, que bueno, podía hacer la muestra con los empleados que habían respondido, que había sido la mayoría en realidad. Eso ha sido mi miedo más grande, digamos. Pero, y bueno, como todos a la hora de empezar también el proyecto, he tenido muchas dudas. Bueno, he consultado en el área de investigación. En un primer momento, yo le he escrito a la licenciada María de la Paz Nieto. Ahí he visto que hay una pregunta si es complicado conseguir un director o directora TIF. A mí me ha pasado que yo le he escrito a la licenciada Nieto y ella ha aceptado. Y cuando he ido a hacer una consulta al área de investigación, he tenido la suerte de cruzarla a la licenciada Gabriela Salvatierra, y ahí le he comentado, digamos, de mi proyecto, y ella me ha dicho que me iba a mandar información que ella tenía, me pasó su mail, y ahí he aprovechado para preguntarle si quería ser mi codirectora, y bueno, ella ha aceptado, digamos. Así que particularmente no, he tenido suerte, digamos. Pero bueno, es pedir, y yo creo que las licenciadas que ya están, se encargan del tema de dirigir, siempre y cuando puedan, no tienen ningún problema, así que no duden en mandarles mails, en consultar en la facultad, por ahí si no lo tienen, pedirles el mail, y bueno, escribirles. Eso, básicamente. Buenísimo. María de los Ángeles preguntaba si vamos a tener exposiciones de graduados que hayan hecho un trabajo cualitativo, y sí lo vamos a tener. De hecho, en el próximo encuentro, de cada encuentro se va a publicar un poquito de la información del tema, y también el link de inscripción y demás, como han hecho ahora, así que nada, estén atentos, pero sí vamos a tener trabajos cualitativos.
Hay pregunta, Eliana, si han tenido observaciones en sus proyectos de TIF. De los dictámenes, supongo que refiere. Yo no he tenido observaciones ni en el proyecto ni en el TIF. Igualmente, yo tampoco, así como Soledad, ninguno de los dos. Ujú. A veces sucede que no son observaciones, pero sí son algunos comentarios o algunas sugerencias para mejorar o para orientar un poquito sin necesidad de que el trabajo esté observado. Pero bueno, estas cuestiones que contaba también Soledad y Martín, que el dictamen también tiene esa función, ¿no? Fuera de la evaluación, poder, bueno, esto, ¿no? Acompañar, orientar, mejorar una propuesta investigativa. Entonces, más allá de la evaluación del aprobado, el observado o el desaprobado, cumple con esa función. Así que bueno, muchas veces no son observaciones literales, pero sí algunos comentarios que tienen la función de poder colaborar en la mejora del proyecto o del trabajo final. Hay una pregunta para los profes. ¿Cuáles son las observaciones más frecuentes que debieron hacer? Y también para, bueno, los otros profes que están presentes, que también han tenido que revisar proyectos y tesis. ¿Cuáles son las observaciones más frecuentes que debieron hacer? Bueno, ahí está. No, vos, después yo. No, que en general, como muchas veces me tocan las cuestiones cuantitativas, mis observaciones en general vienen por ese lado, ¿no? Que a lo mejor han utilizado la palabra relación y no es relación justamente lo que ustedes quieren hacer, sino una diferencia de medias. Y bueno, en general mis observaciones tienen mucho que ver con la propuesta del análisis cuantitativo y la propuesta que ustedes hacen de las pruebas que van a utilizar o de los paquetes o que han utilizado una prueba que no se corresponde con el objetivo, esas cuestiones en general. También muchas veces el tema de algo que siempre les digo que al que evalúa lo pone de bastante mal humor y que tiene que ver con los errores ortográficos, los errores gramaticales y la citación, ¿no? Es un trabajo académico y debe guardar esas formalidades. Entonces, cuiden mucho esos aspectos formales, que seguro van a pesar en las cuestiones de disposición al menos para evaluar. Así que en general lo que yo más observo tiene que ver con esto, con lo estadístico, con las pruebas que proponen. Siempre pareciera que se olvidan que las palabras tienen acentos, los acentos se siguen utilizando y estas cosas en general sí predisponen cuando uno evalúa. Y la citación científica que también es muchas veces bastante limitada. Bueno, ese es mi aporte en cuanto a la evaluación en general. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y todas. A ver, ¿cuáles son los puntos que más evalúo? A mí me pasa algo particular y es que al tenerlos como estudiantes en TIF, yo ya tengo una aproximación previa a los trabajos que la mayoría que se presentan como proyecto ya vienen iniciados en TIF. Entonces, es como muy próximo, digamos, a lo que yo ya he leído y he ido como observando. Quien hace la pregunta, María de los Ángeles, ya se me fue en el chat, está muy preocupada por las observaciones.
Yo siempre les digo, durante el proceso de TIF, dos cosas que Soledad y Martín han rescatado, digamos, porque entiendo que es eso, es que defiendan los temas que ustedes quieren hacer. Es decir, porque si quieren hacer eso es porque efectivamente hay algo puesto de pasión hacia el tema, o al menos que les ha despertado una inquietud. Entonces, siempre insisto en que defiendan esos temas. Y por otro lado, otra cosa que las observaciones en instancias de proyecto, principalmente las de TIF, caen por ahí un poco medio mal, o uno las toma medio mal, pero las observaciones no hay que tenerles miedo, ¿sí? Si un proyecto viene inicialmente mal iniciado, hay errores en las cuestiones, es muy importante que estas observaciones se hagan inicialmente, ¿sí? Yo siempre les digo, no se enojen cuando les observen o cuando vayan los proyectos con observaciones, porque es lo único que les va a permitir ajustar para lo que se viene, ¿sí? Es como que un arquitecto haga mal el plano de una casa. Si hacemos mal el plano, cuando construimos esa casa nos va a salir que el baño está cerrado, que la puerta del living está conectada con otra cosa. Entonces, a las observaciones no hay que tenerles miedo. ¿Y cuáles son las observaciones más gruesas? Alejandra decía en relación a lo cuantitativo. Bueno, a mí me toca muchas veces más lo cualitativo. Soy experta en representaciones sociales, con las cuales evalúo y dirijo todas las tesis de representaciones sociales, la mayoría, y además me toca evaluar también tesis de representaciones sociales, pero hay una cuestión, un ejercicio que siempre lo hago, y es poner el tema, el problema y los objetivos, ¿sí? Cuando ese engranaje no funciona, ahí es cuando observo el proyecto, ¿sí? Cuando el tema no está perfectamente delimitado, pero además cuando ese tema no coincide con el problema, y a su vez hay objetivos que no van a poder ser cumplidos, ¿sí? Y entonces, mi primer ejercicio en el TIF es juntar esos tres elementos del proyecto y ver si tienen coherencia interna. Si no la tienen, directamente observo, ¿sí? Y observo sin culpa, porque eso supone que hay que mejorar para poder avanzar. Y después, las observaciones, los que van aprobados con observaciones, generalmente tienen que ver con ajustes en el marco teórico que no se han desarrollado, con alguna cuestión de puntualización metodológica. Si ese engranaje funciona inicialmente, la metodología encausa, es decir, que generalmente no hay problema, pero cuando hay dificultades ahí, también hay dificultades metodológicas en los diseños. Y después insistimos mucho también en las observaciones con el tema del consentimiento informado, el tema de las supervisiones cuando trabajan algunos temas. Tengo presente el caso de Melissa, que ella ha trabajado con niños y ha trabajado con pacientes oncológicos, entonces en insistir en el acompañamiento, considerando que ustedes no son todavía profesionales, sino que están transitando como alumnos en el proceso hacia. Entonces, con los consentimientos informados, y también con la definición de los instrumentos, ¿sí? Alejandra decía en lo cuantitativo, cuando elaboran las guías de entrevistas, en el caso de los diseños cualitativos, sí es un punto muy importante y que también en algunos casos requiere un proceso mayor, es ver cómo han elaborado esa malla temática de las entrevistas, ¿sí? Si responde o no a lo que han planteado en los objetivos. El proyecto se mira íntegro, como el TIF, ¿sí? Que tenga esa coherencia interna. Si empieza desde el principio, ya difícilmente siga un cauce en el que puedan desarrollar.
Así que esos son mis aportes como evaluadora. Pero lo principal es tema, problema y objetivo y coherencia interna. Gracias, profes. Gracias, María José, que nos trae al frente una pregunta que estaba más arriba de Agustina. ¿Tuvieron dificultades para no caer en presuposiciones durante la escritura del proyecto y el posterior desarrollo del TIF? Muy buena pregunta para los expositores. Martín. Sí, pensaba que iba a hablar. Cuando hablo de presuposiciones, exactamente a qué se refiere, profe. Agustina. José pregunta, ¿o no? ¿Agustina? Sí. A preconceptos que uno trae. Eso responde algo. Ah, bien, a preconceptos. Ah, Agustina era. A ver, una parte de la escritura cuando uno escribe el TIF, básicamente está estructurado, uno encuentra la estructura dentro de lo que son las normas APA y se basa únicamente en lo que son, para eso está el marco teórico, en donde nosotros nos basamos en lo que dice nuestro marco teórico. Las presuposiciones o los preconceptos que nosotros podamos tener, en este caso, por lo menos a mí, yo no he tenido ningún problema con eso porque mi estudio era descriptivo y únicamente me limitaba, y eso tiene que ver con el alcance de la investigación y también con el encuadre, con el enfoque, únicamente a describir. Es decir, que cuando tengo que hacer la descripción de los elementos que yo he ido encontrando, no he dicho, por ejemplo, no, mira, y esto lo entiendo de esta forma, no, mira, un montón de tesis de trabajo de campo. No, y muy poquitas tesis bibliográficas. ¿Por qué será? A causa de esto. No, eso en un trabajo descriptivo, en un trabajo cuanti y descriptivo, por lo general eso no se pone. Únicamente nos hemos limitado a describir, así que en ese sentido, por lo menos yo no he tenido ningún problema. Sí, yo igual, la verdad, me he basado en los datos que he ido recogiendo, así que tampoco, no he tenido problema, digamos. Yo quisiera comentar algo con respecto a esto. Creo que las ideas previas o los preconceptos muchas veces son motores para la investigación. No le tenemos que tener miedo. Quizás hacemos la investigación para corroborar o refutar eso que pensamos o que de alguna manera hemos leído en la teoría o hemos estudiado, pero observamos en la realidad otra cosa y surge ahí la pregunta, o estamos tan convencidos de que es así que necesitamos esa corroboración empírica o ese estudio. Creo que no hay que tenerle miedo a los preconceptos. Y de hecho, cuando Soledad presentaba, ninguno de sus objetivos se han respondido con diferencias o con relación. No, ella cuenta que no existía relación entre las variables que ella presuponía seguramente que tenían relación. Por eso alguien en la defensa le pregunta por qué supone que no aparece esa relación. Me imagino que ahí había un preconcepto o una idea previa que ha implicado también la pregunta de investigación. Así que no hay que tenerle miedo a los preconceptos o a las ideas previas, porque me parece que pueden ayudar al motor de la propia investigación. Claro, sí, era mi hipótesis de investigación, era que existía relación. Lo que yo pensaba era que existía relación entre el estrés y la satisfacción laboral, y el resultado de mi muestra, digamos, ha sido que no existía.
Bien, con respecto a esto, lo que dice la profe Alejandra es que mi investigación parte también de un preconcepto. El desarrollo de la investigación eh, no tiene nada que ver, porque mi pregunta de investigación es cuáles son los elementos que componen las tesis. Intentaba dar respuesta a eso, pero, como he dicho anteriormente, pensaba en hacer una tesis bibliográfica y cuando he empezado a investigar, me he empezado a dar cuenta que había muy pocas. Entonces mi pregunta era, che, ¿por qué hay tan pocas? O sea, que cuesta mucho hacerla, es más fácil hacer un trabajo de campo. Entonces he empezado a ver por ese lugar, he empezado a buscar, hasta que me he dado cuenta de que existe la base de datos sobre las tesis, pero hacía falta aquí una investigación sobre las mismas tesis que se han producido digamos, de los graduados de la Universidad Católica. Y ahí es donde yo también pongo un poquito de lo que es la relevancia, del para qué iba a investigar. En este momento es más necesaria una tesis sobre la película Pink Floyd, una tesis bibliográfica sobre la película Pink Floyd, o es más necesario un trabajo sobre las tesis de la Universidad Católica. Entonces, por eso ha sido el cambio a partir de un preconcepto, digamos, ha sido el giro total a una investigación de este tipo, como se ha realizado. Perdón. Yo quiero nada más que ese cambio, Martín, estamos como conectados, porque ese cambio o ese giro que habla Martín es el famoso embudo en que uno tiene que transitar, ¿sí? Uno tiene grandes ideas, esas ideas muchas veces iniciales son ideas vagas, que están llenas de preconceptos que uno ha visto, que uno ha escuchado o que a uno lo inquieta, pero esa boca grande del embudo después se convierte en un problema de investigación que requiere todo un tránsito que tienen que hacer, ¿sí? El tema del preconcepto muchas veces está ahí en la base, que son supuestos, que son hipótesis que después la van a tener que corroborar, pero en el proceso de la investigación es ese paso de la idea al problema, que supone todo un recorrido que uno tiene que ir haciendo, que tiene que ir transitando hasta que desemboque en una problemática de investigación. Y ahí esos presupuestos o esos conceptos, esos preconceptos que han movilizado el trabajo, se han convertido en una problemática de investigación. Y ahí es el punto de partida, ¿sí? Y ese es el proceso que yo entiendo más difícil. En seminario nos lleva casi el primer cuatrimestre trabajar sobre eso, ¿sí? Recién en agosto arrancamos con alguna otra idea, pero ese paso de la idea al problema es lo que más cuesta, ¿sí? Así que bienvenido muchas veces los preconceptos y bienvenidos esos supuestos, porque como decía Ale, son los que motorizan o los que llevan, pero no nos podemos quedar con ellos, ¿sí? Tenemos que construir el problema de investigación. Entonces eso es todo un paso de lectura, de material, de muchas veces conversaciones con los profesionales que están en el tema, es decir, que ya nos requiere una posición distinta. Gracias, profes. Ahí quería comentar con respecto a esto que sí, yo recuerdo que en la clase de seminario de TIF se mencionaba esto, que algo hay, una suposición, que es el punto de partida, como decía la profe, y que quizás es a la hora de construir el problema lo que nos ayuda por ahí a esto de separar esto de lo que yo opino, porque a mí me parece, y a poder escribir realmente como se escribe un TIF, y que incluso eso ya lo podemos trabajar desde antes en la carrera, del simple hecho de una monografía, que muchas veces hemos escrito o he leído como que la sociedad, porque quizás, porque, y uno pone esas opiniones y en realidad pierde el valor de eso que estamos en realidad tratando de construir. Entonces por ahí creo que tiene que ver con eso y que en la carrera pasamos por muchas instancias que nos ayudan de alguna manera a intentar separar esto y poder, bueno, pensar y escribir de acuerdo a lo que queremos construir como conocimiento. Y hay dos preguntas para las profes, me parece. Hoy se exige la 7ª edición de las normas APA.
en el reglamento dice que hay que ajustarse. Lo que no está ajustado por reglamento hay que ajustarse a normas APA, ¿sí? A normas APA vigentes. Hoy están vigentes las séptimas, que en realidad no son muchos los cambios que han tenido con la sexta revisión, lo que en algún punto esos cambios sí nos favorecen, porque hay algunas cuestiones que se han españolizado, ¿sí? Por ejemplo, el signo and, que nosotros lo trabajábamos cuando tenían dos autores, hoy ya no se utiliza ese signo, sino se utiliza la palabra y, ¿sí? Es decir, que han ido pensando en la comunidad científica. Son pequeños cambios y que son significativos para los hispanos parlantes. Así que, bueno, hay poquitos cambios. Sí, el reglamento dice normas APA vigentes y hoy rigen las séptimas. No es que sea obligatorio, pero uno tiene que ir ajustando, ¿sí? Y tratando de ir acompañando ese proceso de las normativas. Bien. Y la otra pregunta es, en época de pandemia, ¿cómo se resuelve la aplicación de las entrevistas y técnicas para trabajar la muestra? Yo también Está aprobado un documento. Sí, está aprobado, quizás no sé quién es la que consulta, está aprobado desde la facultad, un documento que son los protocolos para la aplicación de instrumentos de manera online. Está publicado, búsquenlo en la página de Facebook de la carrera y del área de investigación, nosotros de ahí lo hemos linkeado. Nos envían mensaje privado y nos solicitan. Si tienes un director, un codirector que es docente, seguro que lo tiene porque también se lo ha distribuido en la planta docente. No sé quién pregunta. Sí. Y a ese reglamento, perdón Alicia, te hago a ese reglamento que está aprobado, es una de las primeras cuestiones con las que se han trabajado, también hay que ajustar luego los consentimientos informados, ¿sí? Es decir, que también en el proyecto y siguiendo el reglamento, el consentimiento tiene que ir acompañado de esta aceptación de ser grabado y de tener una entrevista virtual. En ese sentido, llevarles tranquilidad a los que están transitando por iniciar, que la carrera y la facultad ha adecuado todos los procedimientos de recepción, de evaluación, de entrega de las certificaciones para ingresar a las instituciones, reuniones, todo el proceso se lo fue adaptando y se lo fue adecuando como para que no haya pérdidas de tiempo. Y bueno, y las ventajas que nos da la tecnología. Este encuentro, hoy, riquísimo, tiene una enorme ventaja que, bueno, cada uno está en su casa y lo puede hacer. Así que tengan toda la tranquilidad de que no se detienen los procesos, y esto continúa así hasta fin de año. Pregunten cómo hacen, a dónde, qué necesito, y vamos solucionando. Bien. Gracias, profes. Perdón, y otra cosita, como dice Alicia, hoy tienen eso que nosotros siempre damos en TIF con lo exploratorio, hoy tienen un campo de investigación con problemáticas y cuestiones súper interesantes, ¿sí? Lo que están empezando a definir los temas, solamente si se toman el trabajo de mirar con la cabeza en los problemas de investigación, van a encontrar un montón de trabajos, de encuestas que les llegan, de cuestionarios, sobre cuestiones que se están haciendo ahora en tiempo de pandemia. Así que no dejen de estar atentos. En las redes sociales se comparten muchas veces para llenar los cuestionarios destinados a personas adultas, calidad de vida, bienestar psicológico, un montón de variables psicológicas que se están trabajando. Así que quienes están definiendo estén atentos a eso también. Buenísimo. Gracias, profe.
Y ahí hay una duda bastante puntual sobre el Puntual, sí. Puntual, sí. Sí la he leído. Bueno, estas son las cuestiones que me encantaría que, bueno, que los tesistas comprendan, ¿no? Acá alguna vez podemos discutir sobre lo cual y lo cuanti, y, y bueno, y la importancia de lo cuanti en relación a poder comprender el proceso de lo cuanti. Siempre les digo esto, ya me lo habrán escuchado decir si han pasado por alguna de mis clases o de algún asesoramiento. Siempre les digo, el número no es el fin, el número es el medio, ¿sí? Eh, el fin es la interpretación de esos números. Entonces, ¿cómo yo puedo interpretar a la luz del marco teórico, a la luz de mi grupo, a la luz de la muestra con la que yo he trabajado, del instrumento con el que yo he trabajado? Ese es el sentido de lo cuantitativo. Si no, no tiene ningún sentido. La pregunta puntual, ahí la relación de las variables, si una de las variables no tiene distribución normal, no podemos utilizar pruebas paramétricas. Entonces, en ese caso correspondería una prueba de G cuadrado o un test de Fisher, que tiene la misma especificación que el G cuadrado, pero por defecto aparece G cuadrado, pero en las opciones más avanzadas se puede elegir un test de Fisher. No se utiliza habitualmente, pero también se lo puede utilizar al igual que el G cuadrado, ¿sí? Son cuestiones específicas, esto posiblemente no lo entendamos pocos, lo que sí quiero que entiendan es por qué tenemos que usar una prueba paramétrica, por qué una prueba no paramétrica, qué significa que una distribución sea normal, por qué es importante que mi puntuación se distribuya normalmente para utilizar una u otra prueba. Así que bueno, si están en estas instancias, yo les pido comprendan profundamente por qué están haciendo lo que hacen. Ese es el único sentido que tiene un estudio cuantitativo, ¿sí? Y bueno, este imaginario o este mito de que lo cuantitativo se resuelve más fácil o se reciben más fácil con lo cuantitativo es verdaderamente un mito. Eso no es así. Un trabajo cuantitativo bien hecho conlleva de un esfuerzo bastante importante. Y lo único que quiero cuando evalúo, cuando me toca hacer el tribunal o cuando dirijo, es que realmente se entienda el sentido de lo cuantitativo. Así que bueno, fue con algunos anexos la respuesta. Gracias, profe. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Yo les quiero agregar algunas cuestiones que tienen que ver con la pregunta de qué observamos o marcamos. Y cada uno tiene su, de acuerdo a su perfil, y aquí estaba Gabriela, mi compañera de cátedra, Gaby, no te estoy viendo, que por ahí tenemos más o menos los mismos perfiles. En nuestro caso somos muy puntillosas con lo formal. Esto que Alejandro también les dijo, ¿no? Es un estudio académico que tiene que conservar formalidades. Y formalidades desde cuestiones reales que les digo que por ahí encontramos, todavía siguen denominando como ciencias de la educación, ¿sí? O no colocar la fecha, o no poner el nombre del director, o bueno, cuestiones así bien básicas que obviamente no son causal de desaprobar o observar totalmente para rehacer, pero que a veces vas uniendo una serie de cuestiones formales. Eh, y la conclusión final es, bueno, este trabajo tiene que volver a ser realizado. Y después otra cosa que a nosotros nos preocupa y siempre lo marcamos es la actualización de la bibliografía que se presenta. Esto tiene que ver con la dinámica que tiene nuestra disciplina, que está en constante, sobre todo en algunos temas. Entonces por ahí vemos que citan autores
allá, cuando nosotros sabemos que hay estudios mucho más cercanos u otros autores que recuperan alguna postulación de algo que es mucho más antiguo, y también la vinculación con los trabajos que ya se han hecho sobre el mismo tema. Hay como temas que se repiten dentro de los TIP, y siempre hay un alumno que ya hizo algo en Santiago o que trabajó en tu misma población. Por ahí llegarse, mirar, pedir, leer, a ver hasta dónde avanzó este alumno, qué usó, y poder tomarlo, aunque sea de referencia para algo, ¿no? Y bueno, y otra cuestión que siempre cae aquí, Paula decía, me tocan siempre de representaciones sociales, o dirijo o evalúo. Bueno, nosotros lo que es laboral nos toca o diriges o evalúas, y a veces encontramos trabajos muy similares, muy parecidos, que a veces son de los mismos directores. Bueno, esas cuestiones seguro que nosotros vamos a ir a mirar ese otro trabajo que ya fue presentado, que quizás ya hemos evaluado hace un año o antes, y que no se nos pase desapercibido, porque a veces, vuelvo a decir, en los mismos temas vos vas a encontrar, si presentas algo de psicoanálisis, ya sabes más o menos quién te va a tocar, si es de cognitiva, hacia dónde va a ir. Entonces, bueno, cuidar ese tipo de cuestiones es importante, porque sí son causal de un observado en el proyecto, ¿no? Esto es mi aporte. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna última pregunta? Muy buenas las preguntas, la verdad. Muchas gracias. Una pregunta de Rubén. ¿Las investigaciones cualitativas no permitirían un acercamiento más profundo a nuestra idiosincrasia como provincia? Contesto yo. Sí, en realidad sí lo permite. Un poco la idea de lo cualitativo tiene que orientarse hacia esa profundización o esa mirada más holística sobre los fenómenos que estamos abordando. Por supuesto que esa aproximación va a tener que ver también con el tipo de diseño cualitativo que nosotros emprendamos, es decir, que si nosotros encaramos un tipo de estudio etnográfico, por ejemplo, donde vamos a mirar efectivamente las cuestiones culturales, los valores, y eso seguramente la investigación nos va a permitir una aproximación más profunda sobre ese objeto que estemos mirando, ¿sí? Posiblemente si vamos hacia un diseño más del tipo fenomenológico, nos aproximemos, pero no con la profundidad que lo hagamos con un diseño etnográfico, ¿sí? Pero la idea de los estudios cualitativos y esto que siempre vemos con respecto a lo particular, a lo holístico, a la mirada más comprensiva del fenómeno, sí nos permite estudiar más de cerca la realidad. También podemos pensar que hay estudios que son comparativos, ¿sí? Es decir, mirar ese fenómeno en diferentes espacios, en el mismo contexto, pero con diferentes espacios, es decir, que siempre va a estar en donde hagamos foco en la investigación. Pero la idea de lo cualitativo es poder profundizar y aproximarnos más de cerca a esa realidad que estamos estudiando. No sé si por ahí va la pregunta. Y un comentario más en la mirada de lo cuantitativo, es toda la adaptación de instrumentos tratando de mirar las características locales, ¿no? Eso también de alguna manera contribuiría al respeto o a la identificación por esas características de una muestra local, ¿no?
en la parte de instrumentos, en la parte cuantitativa, trabajamos mucho con la adaptación de instrumentos para Santiago del Estero y dentro de Santiago del Estero para diferentes sectores de Santiago. También un poco tratando, por supuesto, no en la profundidad de lo que puede plantear lo cualitativo, pero sí en la necesidad de poder respetar esas características locales propias de un grupo que, bueno, nos permiten no sobrecalificar o subcalificar a un grupo en relación a otro, ¿sí? Por ejemplo, cuando miramos los baremos de un test o de una prueba y los comparamos con los de Buenos Aires o con los de Tucumán, que muchas veces en las materias que ustedes han cursado tienen que trabajar con baremos que son de Buenos Aires o de Tucumán, y bueno, la generación de baremos para Santiago del Estero intentan respetar o de alguna manera acomodar a las características de una muestra local. Gracias, profe. Hay una pregunta de Virginia. Buenas tardes. ¿Cuándo se podrá acceder a las tesis del área de investigación? Por el momento solo están disponibles las que se encuentran en biblioteca. Profe Alicia, sí. Sí, bueno, estamos, justamente mientras nosotros estamos aquí, el gobernador está brindando una conferencia donde nos está limitando muchísimo más la actividad presencial que teníamos, así que estén atentos, cuando vuelva a la actividad presencial del área van a poder acceder. En este momento no se trabaja con nada en papel por el resguardo de todo el personal, que es poco y pocas áreas son las que están trabajando de manera reducida en la universidad. Pero estamos, bueno, supeditados ahora a las nuevas bajadas del gobierno. Gracias, profe. Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas. Gracias a los expositores que han podido compartir su experiencia con nosotros, del principio a fin de todo ese trayecto de la elaboración del trabajo integrador final. Y bueno, decirles que este es el primer encuentro, ¿sí?, en donde de alguna manera dábamos inicio y en este caso hablar sobre el proceso investigativo, y en el próximo encuentro, que es el próximo miércoles, va a ser acerca de la elección del tema, el planteamiento de los objetivos y del problema, ¿sí? Así que bueno, también en cada semana se va a dar lo que es la inscripción, el link de inscripción, así que aunque hayan participado en este encuentro, tienen que inscribirse para el próximo y siempre se va a cerrar ese día al mediodía, es decir, el miércoles que viene al mediodía se cierra la inscripción para el segundo encuentro, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos, y dejo a algunos de los profes si quieren dar como un comentario final y los esperamos para los próximos encuentros. Bueno, no robarles más tiempo porque seguramente están todos interesados en avanzar con sus trabajos finales o en avanzar con sus cuestiones, así que nada, para mí es muy grato poder abrir este espacio para que intercambiemos. Todos hemos pasado por el proceso de la investigación, los que estamos acá o lo están atravesando, y sabemos de qué se trata. Así que también este intercambio, esta cuestión de compartir los temores, las dificultades, los placeres, porque en esto también se encuentra mucha gratificación. Así que yo les agradezco que los hayan traído hoy a este espacio y eso, esperamos también sugerencias, algunos comentarios que ayuden a que este espacio, a que esta horita y media que nos encontremos durante los 5 miércoles siguientes, 4 ya, sea enriquecedor para todos. Esa es la idea de este espacio. Así que bueno, agradecerles a todos, por supuesto a Alicia, a Tamara, a Paula, a Tamara en representación de todo el grupo de graduados, a Paula en toda la representación también de la cátedra de TIF,
bueno, a Leisa y a Laurencia, que también me acompañan desde Fundamentos Psicométricos, así que bueno, agradecerles y a cada uno de ustedes, por supuesto a Soledad y a Martín, los expositores de hoy, y a todos los que nos van a acompañar contándonos sus experiencias. Así que bueno, muchísimas gracias por la presencia. Gracias a todos. Y por último, si Soledad y Martín pueden dejar sus correos en el chat, por ahí para que alguien quisiera hacerles algún comentario, alguna pregunta puntual y también lo pudieran hacer. Bueno, Ahí están los correos. listo. También me lo escribe tú con el celular. Dale, dictamen. A ver, Martín, yo te voy a escribir. Bueno, Martín Rodolfo punto Varela arroba ucse.edu.ar. Profe Ale también piden su correo. Ahí lo escribo, no me sé el de memoria, el institucional de UCSE, pero ya lo busco. Sí, sí me lo acuerdo. ¿Cómo es la finalización de los mails institucionales? Perdón, eduucse, UCSE, @ucse, sí, no, @ucse.edu.ar. perfecto, ahí está. Perfecto. Muchas gracias por los comentarios, gracias por estar. Y bueno, los esperamos para el encuentro del próximo miércoles, así que estén atentos a la página de Facebook de la carrera, que ahí van a estar todos los datos. ¿Sí? Así que muchísimas gracias y que tengan buenas tardes. Saludos. Bueno. Adiós, Chao, buenas gracias. tardes, chao.